Domingo Páez. Miren, los cambios, de acuerdo con los estudiosos de los procesos más complejos que se dan en la sociedad, los cambios políticos se producen cuando la lógica del pensamiento coincide con la lógica de los acontecimientos. Eso fue lo que ocurrió aquí en febrero pasado. Había una convicción en la sociedad dominicana de que los políticos, el liderazgo político era tramposo, marrullero, trastocador del orden, irrespetuoso de la norma, de las reglas, fullero, ladrón, corrupto, todo lo que usted pueda considerar como expresión estigmatizante en una sociedad que tenga la ética como un valor conductor. Y en ese ámbito situaban al poder como el más tramposo del ámbito político. Por tanto, cuando se produce el tollo de febrero, lo primero que hace la gente es pensar que lo hizo el poder. Y ahí se conectó la lógica del acontecimiento con la lógica del pensamiento. Y por eso ustedes vieron que una cantidad enorme de gente fue a la Plaza de la Bandera a expresar su repudio a ese hecho. ¿Y quiénes fueron ahí? Fue esencialmente la clase media. No es que no hubo gente humilde o que no hubo gente de la élite, sino que eso lo motorizó la clase media. ¿Y por qué lo motorizó la clase media? Bueno, porque desde la irrupción de la sociedad propietarista, que es la expresión con que se denomina la expresión, el nivel más alto del capitalismo, o es donde se fundamenta, mejor dicho, donde crece el nivel más alto del capitalismo, se definió en la sociedad un segmento que no era ni parte de la élite ni parte de la base, y ese segmento es la clase media. Y ese segmento siempre está en transición, y por estar en transición vive soñando con el cambio. Por tanto, la clase media es la que propicia los cambios. Y en febrero se convirtió en receptáculo de las ansias de cambio y, si se quiere, en divulgador de las ansias de cambio que vive la sociedad dominicana como consecuencia de la repulsa a un orden que ha alcanzado el máximo nivel de ilegitimidad luego de trujarnos a nosotros toda su corrupción. Y no hablo solamente del gobierno, hablo de la clase política en términos general, porque yo no estoy en campaña electoral. Y esa clase media fue a la Plaza de la Bandera a expresar su repulsa. Luego, esa clase media entró en pánico por el coronavirus y no acudió en masa, solamente una parte fue a votar en las elecciones siguientes. Y fue a votar una parte, y esa parte fue a votar en contra de un partido político, no por los candidatos que se presentaron. Eso explica que si usted examina el mapa de los alcaldes, va a descubrir muchísimos individuos vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, vinculados a la rifa, que es un mecanismo de lavar, de blanqueo de dinero del narcotráfico y del crimen organizado, o muchísimos individuos vinculados al saqueo de los fondos públicos en el pasado. Las votaciones quedaron en marzo
en manos del borreguismo, de aquel que estaba dispuesto a recibir la orden de que votara en contra de. Luego vino la crisis profunda del coronavirus y la clase media se atrincheró en sus apartamentos y la masa del pueblo quedó a expensas de la manipulación política del país, del poder, e impuso el clientelismo como línea de acción de adocenamiento. La clase media se escondió porque la oposición cometió el error de montarse en la campaña de miedo del poder, en la campaña del terror que impuso el poder para enclaustrar a la gente, o en la campaña de miedo que se impuso desde el exterior como consecuencia de las informaciones aterradoras que venían desde los lares donde el coronavirus parecía una pandemia sin posibilidad de ser controlada por el hombre. Y en esa condición se agravó la situación de desamparo de los de abajo y quedaron en manos de la manipulación del poder a través de las dádivas y del clientelismo. Eso incluso definió modificaciones en la estructura de simpatía política, que no la van a ver porque yo lo diga. SIN en esta semana publica, tengo entendido, una encuesta y va a decir esa encuesta lo que yo estoy afirmando. Modificó eso como consecuencia de los errores de la oposición y la combinación de la manipulación depravada del poder, de las dificultades en las que quedaron la gente más desvalida en términos económicos y del atrincheramiento de la clase media. Pero sigue estando vigente el presupuesto de que la clase media es la motorizadora de los cambios, la sostenedora de los cambios. Y ojalá la clase media no le deje en las próximas elecciones la decisión a los de abajo, a los que son víctimas de la manipulación por el clientelismo y por la corrupción. Ojalá y la clase media asuma un rol protagónico en las elecciones de julio. Yo sigo viendo a la oposición dislocada, montándose en línea de propaganda como la de que se le permita el voto en el exterior a los dominicanos en el exterior, que hoy la desarma la Junta llamando a votación en el exterior, pero que sigue estando pendiente de que se instalen como consecuencia de la norma que establezcan los países donde se van a votar. Y se le mueren las líneas políticas de propaganda porque no saben una cuestión elemental. Cuando usted va a estructurar una táctica política en un momento en que la población está en pánico, usted no puede estructurarla sin tomar en cuenta la condición psicológica de las masas. No la puede estructurar sin tomar en cuenta ese elemento fundamental que fue lo que le pasó a la oposición y que fue lo que le pasó cuando iniciaron también la línea de propaganda del voto en el exterior bajo el supuesto de que el gobierno estaba opuesto a eso. Porque eso va a impactar en la gente. Y va a impactar en la gente y la gente lo va a evaluar y ustedes verán los resultados. Por eso yo dije, hablamos en julio de este tema. Pero lo más importante es que la clase media debe entender que es momento de asumir el protagonismo de los procesos políticos en República Dominicana y que no puede dejárselo ni al borreguismo
ni al clientelismo, ni a la prostitución, porque de lo contrario seguiremos reeditando lo mismo que hemos tenido durante estos últimos años. Argelia.